Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da mucha alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tengo un tema que, créanme, es explosivo. El título lo dice todo, ***, la impactante noticia de Halil y Esla sorprende al mundo ***. Y sí, amigos, la noticia de Halil y Esla, dos figuras sumamente conocidas en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo, ha provocado un auténtico terremoto. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el asunto, permítanme brindarles un poco de contexto. Halil, digamos que es un nombre que resuena con fuerza en determinados círculos. Un actor talentoso y con una presencia imponente, famoso por sus papeles en dramas de alto calibre y su enigmática personalidad. Siempre ha sido un poco reservado, un lobo solitario en el firmamento de las estrellas. Y Esla, por otro lado, es reconocida por su voz, por su estilo, por su capacidad de reinventarse constantemente y, por qué no decirlo, por su vida social, que siempre ha sido un tema de conversación. Una mujer fuerte e independiente y con una legión de seguidores que la adoran. El hecho de que sus caminos se cruzaran de esta manera, y que la noticia haya salido a la luz, digamos que nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. En este vídeo nos sumergiremos en los detalles más jugosos, exploraremos cada rincón de esta inesperada revelación. Analizaremos la noticia, desentrañaremos lo que sabemos hasta ahora, especularemos un poco, revisaremos las reacciones en las redes sociales, que como siempre han sido un espectáculo en sí mismas, y por supuesto examinaremos las posibles consecuencias de todo esto. ¿Qué implicaciones tiene para sus carreras? ¿Cómo afectará su imagen pública? ¿Qué futuro les espera? Y lo más importante, ¿qué demonios ha pasado? Así que prepárense porque este va a ser un viaje apasionante. Y como siempre les pido que se queden hasta el final, porque ahí es donde desvelaremos los detalles más jugosos y quizás alguna que otra sorpresa. Sin más preámbulos, comencemos. Primero, como es costumbre, hablemos de la noticia en sí. ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido? Bien, como ya mencioné, el 15 de agosto de 2025, fue el día en que el mundo se enteró de, digamos que una situación inhabitual entre Halil y Esla. La información se filtró a través de diversos canales, desde sitios web especializados en noticias del corazón hasta perfiles de chismes en redes sociales y portales de entretenimiento de renombre. La noticia principal es que han decidido tomar rumbos separados. Pero no se trata de un simple adiós y punto final. La manera en que se descubrió el momento, las circunstancias, todo eso ha provocado una reacción en cadena. La verdad es que al principio, la mayoría de la gente no podía dar crédito. ¿Halil y Esla juntos? ¿Pero qué está sucediendo? Esa era la pregunta que inundaba las redes sociales. Hubo un torrente de reacciones, sorpresa, incredulidad, curiosidad y, por supuesto, especulación. La gente comenzó a sacar sus propias conclusiones, a teorizar sobre las razones detrás de esta separación, y a buscar cualquier pista que pudiera arrojar algo de luz sobre la situación. Cada detalle, cada palabra, cada silencio fue analizado con lupa. Los primeros rumores apuntaban a diferentes escenarios. Algunos afirmaban que existía una tercera persona involucrada, un triángulo amoroso digno de una telenovela. Otros sugirieron problemas de incompatibilidad, diferencias irreconciliables. Algunos, con la malicia a flor de piel, incluso especularon sobre una estrategia de marketing, una maniobra publicitaria para generar más atención y, por ende, más ganancias. Pero sinceramente me resulta difícil creer que algo así fuera planeado. Lo que sí es innegable es que la noticia cayó como un balde de agua helada sobre muchos de sus seguidores, y también sobre la industria en general. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vamos a adentrarnos de lleno en las redes sociales, porque la reacción del público, como siempre, fue un espectáculo en sí misma, una obra teatral llena de drama y humor. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todos se inundaron con comentarios, memes, análisis de todo tipo y hasta canciones dedicadas a la pareja. Los fanáticos de Halil, los de Esla, y aquellos que simplemente disfrutaban del cotilleo, todos tenían algo que decir, algo que aportar al debate. Los hashtags se hicieron virales en cuestión de horas. Empezaron a surgir todo tipo de teorías, algunas más descabelladas que otras. La gente analizaba minuciosamente cada foto, cada me gusta, cada comentario, buscando alguna pista, alguna señal que revelara la verdad, que desentrañara el misterio. Algunos se mostraron comprensivos, brindando su apoyo incondicional.
Otros, por el contrario, fueron críticos, expresando su decepción. Y muchos, con un sentido del humor ácido y descarado, aprovecharon la situación para crear memes ingeniosos y parodias divertidísimas, convirtiendo el drama en comedia. Una de las cosas más interesantes que emergieron fue la disparidad en las personalidades públicas de ambos. Alil, conocido por su halo de misterio, su privacidad, su hermetismo. Un hombre que siempre ha preferido mantenerse al margen de los focos y centrarse en su trabajo. Y Esla, que siempre ha sido más abierta y accesible, que comparte su vida, sus pensamientos, sus sentimientos con sus seguidores. Esta diferencia de carácter generó acalorados debates sobre cómo cada uno manejaría la situación, cómo se comunicarían con el público y qué tipo de imagen intentarían proyectar. Y hablando de proyección, pasemos ahora a las posibles consecuencias. ¿Qué significa esto para sus carreras? ¿Cómo afectará su imagen pública? ¿Qué impacto tendrá en sus proyectos futuros? Es un tema crucial que debemos analizar. En el caso de Alil, la noticia podría tener un impacto significativo en su imagen de hombre discreto y misterioso. Tal vez se vea obligado a ser más abierto sobre su vida personal, a compartir un poco más de su intimidad con el público. O por el contrario, podría decidir aferrarse a su privacidad con más fuerza que nunca, construyendo un muro aún más impenetrable alrededor de su vida. Todo dependerá de cómo decida gestionar la situación. En cuanto a sus proyectos profesionales, la noticia podría influir en la elección de futuros roles. Los productores podrían querer aprovechar el revuelo mediático para aumentar la taquilla, o por el contrario, podrían evitarlo, buscando mantener la atención centrada en su trabajo y no en su vida personal. Todo es incierto. Para Esla, la situación podría ser un poco diferente. Al ser más conocida por su cercanía con el público, la noticia podría ser interpretada de diversas maneras. Algunos podrían sentir empatía, comprendiendo la complejidad de las relaciones sentimentales y brindándole su apoyo incondicional. Otros podrían cuestionar sus decisiones, expresar su decepción o incluso criticarla duramente. Sus proyectos podrían verse afectados tanto de forma positiva como negativa. Podría ganar nuevos seguidores que se sientan identificados con ella, que aprecien su autenticidad y su valentía. O podría perder algunos que no aprueben sus decisiones y se sientan traicionados. La reacción del público será clave. Pero hay algo más que debemos considerar. ¿Qué hay detrás de esta separación? ¿Hay algún otro factor involucrado? ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿Es una simple cuestión de incompatibilidad, o hay algo más? ¿Existen infidelidades? ¿Discusiones? ¿Conflictos irreconciliables? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero la especulación, como siempre, es inevitable. Se han mencionado problemas personales, desacuerdos, conflictos de intereses y todo tipo de teorías conspirativas. La prensa rosa ha estado trabajando a toda máquina, tratando de conseguir información exclusiva, de obtener la primicia. Los paparazzi han estado al acecho, esperando capturar alguna imagen que pueda aportar más pistas. Los fotógrafos de guardia, listos para inmortalizar cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier encuentro que pueda revelar la verdad. Así que, amigos, el misterio continúa. Y es muy probable que en los próximos días y semanas, sigamos descubriendo nuevos detalles y nuevas pistas. Los medios de comunicación, ávidos de información, seguirán analizando cada movimiento, cada publicación en redes sociales. Los expertos en farándula, por su parte, intentarán descifrar los códigos, interpretar los silencios y desentrañar la verdad. Pero lo que sí está claro es que la noticia de Alil y Esla ha sacudido el mundo del entretenimiento, dejando a todos con la boca abierta y con la incertidumbre como compañera. Y ahora, antes de terminar, quiero volver a agradecer a todos los que se quedaron hasta el final del vídeo. Espero que este análisis haya sido informativo y entretenido. Que les haya dado una visión más clara de lo que está pasando, y que les haya permitido formar su propia opinión. Me gustaría que compartieran sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la noticia? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Quién creen que es el responsable? ¿Cómo creen que afectará sus carreras? ¿Han visto algún detalle que haya pasado desapercibido? No duden en dejar sus comentarios. Me interesa mucho saber su punto de vista.
Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ningún vídeo nuevo. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, así no se perderán ninguna novedad sobre este y otros temas. Estaré encantado de leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y no olviden, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Estén atentos.